Buenas tardes a todos. Soy Isabel Remo desde Úbeda, Jaén, España, y agradezco enormemente la invitación de Marisa Trejo Sirven para participar en el octavo Foro Internacional de Especialistas en Ciencias Humanísticas y Sociales en su congreso académico dentro de la Red Internacional de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación. Como digo, soy Isabel Remo y desde Úbeda, aquí en Jaén, en España, voy a hablaros de una ponencia muy interesante, que creo que es interesante, que habla sobre la concepción de la belleza en la poesía, centrándonos en el autor de Charles Baudelaire. Os voy a dar unos grandes rasgos generales y luego pues vamos a entrar de lleno, porque creo que Charles Baudelaire supuso un cambio radical en la concepción que se tenía hasta entonces de lo que es la poesía, la belleza en la poesía y todo lo que supuso el movimiento romántico en ese sentido. Y Charles Baudelaire fue un rompedor en ese sentido. Bien, la poesía siempre ha sido un género literario que se considera la manifestación real de la belleza o del sentimiento estético gracias a la palabra, tanto en verso o en prosa. Los griegos fueron los que dominaron y moldearon y te quitaron las bellas artes en la forma en la que hoy lo conocemos, a través de la lírica, la dramática o teatral, que tenía la tragedia o la comedia, la épica o la narrativa. Pero debemos preguntarnos cómo se percibe la belleza en la poesía. Bueno, el poeta siempre va al encuentro de lo que le rodea, percibe su modo peculiar de ser, su grandeza y su hermosura, como una réplica viva. Algo responde a ello en su alma, algo se yergue, se alerta, se aviva, se despliega, y en esa acción se realiza el ser que es capaz de responder con su ser interior a las cosas del mundo, realizándose a sí mismo precisamente en ello, estando a su propia grandeza de hacer más fuerte y rica y sutil su capacidad de encuentro. El encuentro es una respuesta. Yo creo que tiene una fuerza especial. El poeta no capta las cosas simplemente porque están ahí o porque estén delante, sino contemplando su esencia, desde su presencia. De ahí radica, creo, comienza a radicar la idea de lo que es la belleza, porque es algo que se contempla como idea a partir de lo que uno está percibiendo. Aparte de eso, se produce a la vez un despertar esencial en uno mismo y se traslada a las cosas que ve o percibe. Por lo tanto, creo que es algo bidireccional, ¿no? Porque tanto la esencia como la del poeta se identifica, se une y es donde surge verdaderamente esa contemplación y esa realidad que subyace. Bueno, en el poeta hay dos fuerzas que están en tensión, que es el ser y la forma. Su espíritu se tensa hacia un estado de percepción superior y metafísica que va más allá de la simple observación y que a veces lo hace de manera angustiosa, como diría Miguel de Unamuno en estos versos: ¿cómo he de conocerte, incognoscible? Gime Unamuno en su angustioso tránsito hacia el ser. También se tensa por la viva naturaleza que nos rodea, y el poeta busca la forma, la huyente forma que materialice eso que está percibiendo. Por ejemplo, decía Juan Ramón Jiménez: mientras te quede a ti esta sola hoja, aún eres flor, corazón mío. La poesía está impulsada por esas dos vertientes, el ser y la forma, y se hace como un camino para llegar a ellas a través de la palabra, o sea, en la forma, se hace forma en palabra y en lenguaje, un lenguaje directo, clarificador, semántico. Lo semántico también está el misterio, porque se dirige a algo tan interior de la palabra, a un mundo que está contenido dentro de la propia palabra que expresamos. Entonces se nos abre todo un mundo de posibilidades frente a nosotros, frente al poeta. Pero ¿cómo llega a hacerse la poesía belleza? En la poesía el ser ha sido capturado en su esencia y convertido en forma a través, como decimos, de la palabra. Pero es que además se materializa, porque la palabra que expresa el poeta se ve, se oye, se palpa. La forma le da cuerpo, la encarna, le da vida, la recupera en las imágenes poéticas, todos sus matices, todas sus modulaciones. Lo hace real y concreto algo que antes solo podía ser idea. Entonces se hace forma poética, se hace viva, como la rosa, ala o pájaro, o sea, a través de lo que vemos, oímos y sentimos. Esa es en esa realidad que el poeta construye en ella su poesía y por tanto comienza a contemplar la belleza. ¿Pero qué es la belleza? Es lo sublime, es lo hermoso, es el horror,
es el caos. ¿Qué es? ¿Qué es la belleza? Está sujeta a nuestras propias emociones. Hace tiempo, cuando escribí esta ponencia, oía al poeta Antonio Tello expresar: hay obras plásticas, escultóricas o literarias que tienen la capacidad de provocar algo en nosotros, en alguien que cuando lo miramos o las leemos nos crea confusión, nos crea una idea perturbadora, una contradicción a veces emocional. Y eso sucede con aquellas creaciones en las cuales el artista se adentra a lo más profundo del alma humana y constata angustioso que la belleza no siempre es ajena al horror o a lo bello. Estamos hablando de las dos connotaciones. Y yo me planteo esta afirmación. Entonces, ¿qué es que el poeta puede reconocer y expresar la belleza si es consecuente y honesto con aquello que ha entrevistado, ha entrevisto en la exploración, que es la poesía? Bueno, pues este concepto que os estoy exponiendo hoy ha sido ampliamente debatido en diferentes autores, poetas, movimientos culturales y literarios. Por ejemplo, el movimiento romántico, hasta que llegamos a uno de los poetas que os he dicho antes, que para mí cambió el rumbo de esa concepción poética, que es Charles Baudelaire. A ver, el movimiento romántico ha sido uno de los más influyentes en la historia, en su forma de concebir el mundo, la literatura y la cultura. Está incluso determinado dentro, o sea, se desarrolla dentro de un momento histórico, cultural y social muy concreto, lleno de convulsiones sociales, revoluciones, cambios históricos. Entonces el romanticismo surge como una respuesta y una oposición a la ilustración. Derrumbó las ideas preconcebidas sobre el mundo del hombre, sobre la razón y el método objetivo. Por tanto, el artista romántico está en contra de esa racionalidad extrema. Es un hombre que se refugia en su espiritualidad, en los sentimientos y en la subjetividad. Cuando hablamos de Baudelaire, ¿qué diferencia hay con Baudelaire respecto al movimiento romántico? Vale. Baudelaire unía su concepto de la belleza a la melancolía, al arrepentimiento y a la pérdida de la felicidad. En cuanto a la estética, su obra en general estuvo muy influenciada por la obra de Edgar Allan Poe y por el filósofo por antonomasia de la estética, que fue Immanuel Kant. Estos pensadores apuntaban que el arte es un fin en sí mismo, así también como podríamos decir que es la belleza. Rilke también apreciaba que en la belleza que concibe Baudelaire, esta imagen, ¿no? Esta imagen de que lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Esta noción, lo cual se hace presente lo sombrío de manera evidente, proyecta una imagen muy innovadora para la época en el poeta francés, en Baudelaire, puesto que si bien en la obra romántica anterior se sugiere, se vislumbra este elemento oscuro, nunca fue expuesto al nivel que lo presentó Baudelaire. De ahí su forma de concebir la belleza fue rompedora con todos los cánones de la época, y eso lo observamos en su obra Las flores del mal. Hay que decir también que este tipo de belleza que él encarnó, que es presencia divina, es una encarnación de lo infinito en lo efímero. Y en el poema de Himno a la Alegría de Baudelaire así lo constata. Su obra poética en general intenta captar las piezas de ese extracto absoluto, constituido no solo por lo bello, lo bueno y lo noble, sino también por lo irracional, lo grotesco y desmesurado. Así pues, Baudelaire construye sus poemas a partir de aquello que antes de despertar la sensibilidad romántica no se consideraba digno de ese tema poético: la ciudad caótica, sus habitantes desamparados. Para él la belleza está en el infierno, en lo pútrido, en lo que es la fealdad, porque para él la fealdad es el germen de la belleza, en el sentido de la depreciación de lo bajo y de la idealización de una luz empírea. Desde la fealdad y desde el caos podemos subir a un nivel más abstracto de luz, de pureza y de libertad. Os voy a leer el himno a la belleza de Charles Baudelaire en su obra Las flores del mal para terminar esta ponencia. Si acaso os leeré un fragmento, los últimos versos, que habla: el amante jadeando sobre su mujer bella parece un moribundo que acaricia su tumba,
Que vengas del infierno o del cielo, ¿qué importa, belleza? Monstruo enorme, inocente y temible, si tus ojos, tu risa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás conocí. Gracias.